Buenas tardes, soy el maestrante de la Universidad Fermín Toro, Carlos Orozco. Compañeros, profesora Marlin Rodríguez, nivelatoria. A petición de ya el último trabajo que se va a realizar de la Universidad Fermín Toro, nos piden realizar un video en YouTube acerca del análisis del impacto de la modernidad y la posmodernidad en la gerencia académica de las instituciones educativas. ¿Sí? Ya hemos presentado ya varios trabajos acerca de estos temas y es hora de compenetrar y de ya dar una razón propia, un análisis del análisis del impacto y la modernidad y la posmodernidad en las gerencias académicas. Entonces, para hablar de un análisis de la posmodernidad y la modernidad sobre la gerencia académica en las instituciones educativas, hay que tener en cuenta cuatro características. ¿Sí? La primera es identificar la posmodernidad. Segundo, identificar la modernidad. Tercero, la gerencia académica. Y cuarto, el impacto. Podemos hablar de impacto. El impacto es el resultado del choque de dos fuerzas, y aquí con este resultado del impacto tiene que ver con la modernidad y la posmodernidad, como ese impacto que han tenido ellas dos en el tema de la gerencia académica. Así, con este preámbulo es importante buscar las principales características de la modernidad. Una gran intencionalidad en la modernidad, de pasar de una etapa muy industrializada, un poco centrada en una etapa ya buscando la razón del mundo científico, y centra al hombre en este mundo, y ya centra al hombre en los grandes inventos. Y la modernidad lleva al hombre, que era la base de todo lo que se podía crear en el cerebro. Ahí se creó que el hombre, todo lo que vale es lo que está en la mente del hombre, y el hombre se centra más en el hombre, y se olvidó un poco de la espiritualidad, de los valores sociales. El hombre pensó más en el hombre y en su parte social. También centró a otros conceptos como liberación, de mayor seguridad, pero también se dejaron, como todo, aspectos fundamentales que la modernidad se tomó como un referente para crear movimientos en la literatura, en el arte, en la industria, en el comercio, y podemos pensar que al final termina el hombre deshumanizándose. Y dentro de ese concepto de modernidad surge un nivel mayor, que algunos autores lo llamaron posmodernidad, pero hoy en día no se ve así. Ya no se ve como así, sino se ve como una categoría donde entran las tecnologías, las TICs, todo lo que implica hoy las redes sociales, todo lo que implica hoy el mundo posmoderno, o lo que moderno en un nivel mayor, lo que es la tecnología actualizada en la medicina, en la empresa, en la educación, en todas las actividades del ser humano. Y nosotros, los maestros, pasamos de un modelo de pedagogía donde primero y el centro era el maestro, era el que sabía, era el sol, era el referente al maestro. Luego, en ese proceso del maestro como la máxima autoridad, o como la máxima epicentro del conocimiento, se tenía como consecuencia que el alumno era alumno. La palabra lo dice: A sin y luz, y alumno sin luz. El alumno era que no tenía luz, el alumno era que no sabía nada, sino simplemente era un receptor del maestro. Lo podemos ver como las primeras
clases de Antonio Nariño, ¿no? Los discípulos, el maestro era de pie, los alumnos eran sentados y eran hablándole, era todo el transmisor, era una conducción del conocimiento, ¿no? Esa fue como la primera manera de ver la pedagogía. Luego vino un movimiento donde los discípulos empezaron a cuestionar, donde ya los discípulos tenían otra fuerte información. Entonces pasamos como de aquel modelo como el de Jesús de Nazaret, donde que lo que decía Jesús de Nazaret era todo lo que decía con argumentos, con evidencias, para el mundo teológico era la verdad. Pero resulta que luego, lo estoy hablando ya en los años de 1800, 1900, donde el discípulo ya cambió. Ya habían pupitres, ya habían sillas, ya había un tablero, ya había muchos referentes, porque ya el discípulo no comía entero, ya el maestro le tocaba explicar. Entonces ya pasó a un segundo nivel, que era la explicación. En el primer paso, en el primer tiempo, Jesús hablaba y los demás escuchaban. O la educación era auditiva, ya que como había que explicar, ya había que buscar una enseñanza argumentativa, y se entra en el proceso de la razón pura. Por eso yo decía que la razón es la que prima, por eso es que los maestros tuvieron que explicar. Luego a esa explicación entra un tercer momento en la pedagogía del mundo, en el universo, en la Tierra, como es la demostración. Ya el maestro no solamente explica, sino que luego lo lleva a un laboratorio y se crea los colegios, las universidades, y allí hay que explicar. Ya no solamente demostrar, sino explicar, repetir el fenómeno químico, físico en los laboratorios. En este segundo momento estamos hablando de la modernidad. Y luego hay una modernidad más avanzada, es donde ya se utilizan las herramientas tecnológicas, ya donde el discípulo pasa al frente, donde ya el discípulo opina, ya el discípulo expone, ya el discípulo utiliza la didáctica en la gestión académica. Y al exponer, en muchos momentos reemplaza, digamos, al maestro. En este caminar entramos en un nuevo nivel donde el estudiante tiene esas herramientas tecnológicas y todo lo que implican esas TICs y todo lo que implican esas herramientas de la comunicación vía internet, y esto hace que eso haga la comunicación sea aún mejor. Los médicos sean más preparados, operan mejor, los maestros pueden enseñar en un mejor nivel, y ese FIPA, el alumno maestro, maestro alumno, en todo lo que se enriquece es el aula, y la práctica pedagógica. Es transmitir qué semejanzas entre la modernidad y la posmodernidad para la gerencia académica. Y otro cuadrito donde podemos definir las diferencias de la posmodernidad y la modernidad. La gerencia académica en líneas gruesas, en líneas generales, es la capacidad que tiene para brindarle todos los recursos que necesiten tanto los estudiantes como los maestros para desarrollar un currículo. Parte de un diseño curricular, por supuesto, la gerencia tiene que ver con el diseño de una propuesta curricular. Segundo, con que esa propuesta se pueda llevar a cabo y llevar un ambiente en el aula para que esa propuesta curricular se desarrolle. Y también tercer paso es un acompañamiento a esa propuesta curricular. Hay autores como George Posner, es un teórico estadounidense que habla mucho de los diseños curriculares. Este es un tema muy apasionante y es un mundo que hay que leer y aprender. Es fundamental centrarse como maestro en este rol. El currículo hay que administrarlo, tiene un tiempo, tiene unos insumos, tiene unos resultados que se buscan. Eso se llama administración, porque estamos acá colocando la gerencia académica, la gerencia curricular.
Eso implica su diseño, su ejecución, su acompañamiento. Entonces esperamos que con este audio podamos llegar a lo que se nos pide en este video, y damos muchas gracias a la profesora Marlin por darnos la oportunidad en este nivelatoria de presentar estos videos, estas actitudes que nos ha proporcionado, y hasta un nuevo trabajo, muchachos. Les agradezco y por su atención, y muchas gracias.